Un saludo a todos los ministros Uma saudação a todos os ministros reunidos allá en Brasil, reunidos lá no Brasil. hoy lunes 15 de enero de este año 2024. Hoje, segunda-feira, 15 de janeiro deste ano 2024. Es un privilegio para mí poder saludarles É um privilégio para mim poder saudá-los y pedirle al Señor sus bendiciones sobre todo el Brasil, e pedir ao Senhor suas bênçãos sobre todo o Brasil. un país Um país en donde Dios onde Deus tiene escogidos de Dios, tem escolhidos de Deus, escogidos de Él, escolhidos dele, que están siendo preparados que estão sendo preparados para obtener las promesas correspondientes a este tiempo final para obter as promessas correspondentes a este tempo final y recibir su transformación e receber sua transformação y rapto e rapto y estar en la cena de las bodas del Cordero. e estar na ceia das bodas do Cordeiro. Dios ama el Brasil, Deus ama o Brasil. por lo tanto, Portanto, tanto toda la América Latina, toda a América Latina, incluyendo el Brasil, incluindo o Brasil, es el continente que está viendo la gloria de Dios manifestada é o continente que está vendo a glória de Deus manifestada en este tiempo final, neste tempo final, conforme como fue prometido conforme a como foi prometido por por las Sagradas pelas Escrituras Sagradas Escrituras y por el mensaje del reverendo William Branham e pela mensagem do reverendo William Branham y las buenas nuevas que nos trajo e as boas novas que nos trouxe ese poderoso arcángel esse poderoso arcanjo Gabriel. Gabriel. Luego que Gabriel le dijo a María Depois que Gabriel disse a Maria que concebiría que conseguiria, y daría a luz un hijo, que conceberia e daria à luz um filho, el cual llamaría su nombre Jesús. o qual seria seu nome Jesus. Eso está en Lucas, Isso está em São Lucas, em 26. capítulo 1, Capítulo 1, versículo 26. vamos a ver el 26. Vamos ver o 26. En adelante dice, Em diante diz, al sexto mes, no sexto mês, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José da casa de Davi, y el nombre de la virgen era María. e o nome da virgem era Maria. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve muy favorecida, Salve. el Señor es contigo, Salve, agraciado, o Senhor é contigo. bendita tú entre las mujeres. Bendita és tu entre as mulheres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. E vendo, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Entonces el ángel le dijo, Disse-lhe então o anjo: María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, y llamarás su nombre Jesús. e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. e reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Entonces María dijo al ángel, Disse Maria ao anjo: ¿cómo será esto? Como se fará isso? Pues no conozco varón. Visto que não conheço varão. Respondiendo el ángel le dijo, Respondendo o anjo disse: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, Descerá sobre ti o Espírito Santo, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Pelo que também o santo ser que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Y aquí tu parienta Elizabeth, Eis que também Isabel, tua prima, ella también ha concebido hijo en su vejez. concebeu um filho em sua velhice. Y este es el sexto mes para ella, Y- la que llamaban estéril, E este é o sexto mês para aquela que era chamada estéril, porque nada hay imposible para Dios. porque para Deus nada é impossível. Con esto, Com isto, el ángel está subiendo la fe a María, o anjo está subindo a fé de Maria, porque ya porque su prima Elizabeth já sua prima Isabel había concebido tinha concebido una mujer que era estéril. uma mulher estéril. O sea que ya ella, al escuchar eso del ángel, Ou seja, que ela, ao escutar isso do anjo, entonces esa fe então essa fé fue levantada. foi levantada. Y dice ella allí, E diz ela ali, entonces María dijo, então disse Maria: he aquí la sierva del Señor, Eis aqui a serva do Senhor. hágase conmigo conforme a tu palabra. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Y el ángel se fue de su E o presencia. anjo ausentou-se dela. Ahora miren en el capítulo 2, Agora vejam no capítulo 2, que es que é la parte donde a parte onde
Jesús se les fue del lado Jesus se foi do lado deles y e vean en el capítulo 2, verso 41, vejam no capítulo 2, versículo 41. dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. y cuando tuvo 12 años, E tendo ele já 12 anos, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. Al regresar ellos, E regressando acabada la eles, fiesta, terminados aqueles dias, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, ficou o menino Jesus em Jerusalém. sin que lo supiesen José y su E madre. não souberam seus pais. Y pensando que estaba entre la compañía, Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, anduvieron camino de un día andaram caminho de um dia y le preguntaban entre los parientes y los conocidos. e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. Estaban buscando a Jesús Estavam buscando Jesus entre sus parientes. entre seus parentes. Vean, es decir, buscando a Jesús Vean. entre las denominaciones, Ele dizia, buscando Jesus entre as denominações. entre, vamos a decirlo, las denominaciones muertas, Vamos dizer, entre as metodista, denominações bautista, presbiteriano, presbiterianas, bautistas, metodistas, y no encontraron a Jesús allí. e não encontraram Jesus ali. Pero si ya María había escuchado Mas se Maria já tinha escutado que lo que le dijo el ángel, que o anjo lhe disse que ese hijo que esse filho que le iba a nacer que iria lhe nascer era el rey de Israel, era o rei de Israel, pues tenía que buscarlo pois tinha que buscá-lo en el templo. no templo. O sea que Ou seja, que allí no estaba ali não estava nuevamente el ángel para recordarle novamente o anjo para lhe lo recordar que ya le había o dicho. que já tinha dito para ela. Ella por revelación Ela, por revelação, tenía que ir de nuevo Tinha que- donde lo dejó. tinha que ir novamente onde o deixou. Y vean, E vejam, se puso a buscar se colocou a buscar lo que hacen las o personas que as pessoas fazem cuando pierden la vista quando perdem da vista de la columna de fuego, del pilar de a fuego. coluna de fogo, o pilar de fogo. Entonces, en vez de buscarlo donde se quedó, E ao invés de buscá-lo onde ficou, vuelven atrás voltam para trás. a esas iglesias ya muertas A essas igrejas já mortas, en donde no está Jesús, o onde sea, Jesus el está, ungido, ou seja, ungido, la columna de a fuego, coluna de fogo, obrando en una novedad y una nueva dispensación. operando atuando numa nova era, numa nova dispensação. Pero ella, vean, Mas ela, vejam, dice, diz, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día pensando, porém, que eles que viriam pela companhia deles vinham pelo y caminho. le buscaban entre los parientes y los conocidos. No caminho de um dia, buscavam entre os parentes e conhecidos. Pero como no le hallaron, E como não encontrassem, volvieron a Jerusalén buscándole. voltaram a Jerusalém a buscar ele. Volvieron a Jerusalén. Voltaram a Jerusalém. O sea, la Jerusalén espiritual, el Ah. templo espiritual del Señor, A Jerusalém En la espiritual, etapa- o espiritual do Senhor na etapa correspondiente al lugar santísimo. correspondente ao lugar Y santíssimo. fueron derechito al templo. Foram direitinho ao templo. Y aconteció de 3 días después le hallaron en el templo. E aconteceu que Después de 3 días le hallaron en el E templo. aconteceu que passado 3 dias o acharam no templo. Después de 3 días. Depois de 3 dias, Sentado en medio de los doctores de la ley y oyéndoles y preguntándoles. assentado no meio dos doutores, ouvindo e interrogando. Y los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre, E quando o viram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: hijo, Filho, ¿por qué nos has hecho así? por que fizeste assim para conosco? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Entonces él les dijo, Então ele lhes disse: ¿por qué me buscáis? Por que me ¿No buscáveis? sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Não sabeis que me convém estar nos negócios de meu pai? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. E eles não Y compreenderam as palavras que ele descendiendo con dizia. ellos, E desceu com eles y volvió a Nazaret e foi para Nazaré y estaba sujeto a ellos. e era-lhes sujeito. O sea, era O un sea, niño obediente Era uma criança obediente, o filho de sus obediente padres. dos seus pais. O sea, el padre de crianza, que era Ou seja, José, o pai da criança que era José y de María, la cual el Espíritu Santo había concebido, e de Maria, a qual o Esse Espírito corpo. Santo tinha concebido esse corpo, en donde Dios habitó onde Deus habitou en toda su plenitud, el verbo, la palabra. em toda a sua plenitude, o verbo, a palavra.
y su madre e sua mãe guardaba todas estas cosas en su corazón. guardava no coração todas estas coisas. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Ahora vean ustedes Agora vejam vocês cómo como María lo encuentra en el templo. Maria o encontra no templo. O sea, era el lugar O sea, donde ya- tenía que irlo a buscar. Era o lugar onde tinha que ir buscá-lo, Donde Dios estaba allí onde Deus estava ali, en esa edad de 12 años. nessa idade de 12 anos. Vean, esos 12 años son muy importantes, Veja, esses 12 anos são muito lo importantes, cual se ha estado abriendo también esa parte o qual se esteve abrindo também essa del parte, por qué Dios cuidó do porquê Deus cuidou de que exactamente en esa edad de 12 años de que exatamente nessa idade de 12 anos quedara registrado en las Sagradas Escrituras, ficasse registrado nas Sagradas De Jesus. Escrituras escuchando y hablando de allí Jesus, escutando e falando ali, frente a los doctores de la ley, diante aos doutores da lei, doctores en divinidad y todo allí. doutores em divindade, todos ali. O sea que Ou seja, aqui, esa edad de 12 essa años idade de 12 anos es muy é importante, muito importante, porque luego vemos porque depois vemos, a los 29 años y medio, aos 29 anos e meio, luego aparece entonces depois aparece então, nuevamente registrado novamente registrado, en donde se comienza la semana número 70 de la onde profecía de Daniel, se começa a semana número 70 da profecia de Daniel, que son esos 3 años y medio primero. que são esses primeiros 3 anos e Pero meio. luego Mas depois vemos que no aparece vemos que não aparece ese lapso de tiempo esse período de tempo antes de los 12 años antes dos 12 anos y después de los 12 años. e depois dos 12 anos. Pero luego sabremos Mas depois saberemos qué pasó en ese o tiempo, que aconteceu nesse tempo. porque recuerden que él era, Porque recordem, o sea, su padre ele era era seu pai, carpintero, era carpinteiro, tenía ese oficio tinha esse ofício, y él, e ele, Jesus, Jesus, pues había aprendido pois tinha aprendido. y todo ese tiempo, E todo esse tempo, de seguro en la parte humana, seguramente na parte humana, pues le ayudaba a José pois ajudava José a esos trabajos de carpintería. nesses trabalhos de carpintaria. O sea, le metía el pecho a eso, Ou seja, colocava o peito nisso. le gustaba, Ele gostava disso, porque porque él es el Dios constructor, creador de los cielos y de la tierra. ele é o Deus construtor, criador dos céus e da Por lo terra. tanto, si es un Dios constructor de los cielos y de la tierra, Portanto, se é um Deus construtor dos céus e da cuando se terra, manifiesta en la tierra, quando se manifesta na terra, pues hace la misma labor, pois faz o mesmo trabalho, construir construir en su primera venida em sua primeira y vinda en su segunda venida. e em sua segunda vinda. Ahora, la parte que nos llama la atención Agora, a parte que nos chama a atenção, en cuanto a Elizabeth, quanto a Isabel, que fue lo que le dijo el ángel a María que foi o que o anjo disse para Maria, para que le aumentara la fe, para que lhe aumentasse a fé, así también assim também para las personas para as pessoas que en este tiempo final, que neste tempo final, una parte que es los escogidos de Dios, las prudentes, uma parte que são os escolhidos de Deus, as prudentes, lo cual la tercera etapa los impacta, o qual a terceira etapa os impacta, porque la tercera etapa impacta a esos 3 grupos, porque a terceira etapa impacta esses 3 grupos, incluyendo el pueblo hebreo, incluindo o povo serían hebreu. 4 grupos. Seriam 4 grupos. Esa fe de rapto, Essa fé de rapto, que es la que está siendo elevada a cada escogido de Dios que é a que está sendo elevada a cada escolhido de Deus, por medio de la predicación de la enseñanza bajo carpa, por meio da pregação do ensinamento sob carpa, para llegar a esa etapa para chegar a essa etapa, en donde los milagros y maravillas en forma física onde os milagres e maravilhas em forma física, plenamente, Plenamente. porque ya han estado ocurriendo milagros. porque já estiveram ocorrendo milagres. Los primeros son los milagros Os espirituales, primeiros são os milagres espirituais, porque el milagro más grande es que Dios nos ha abierto porque o maior milagre é que Deus nos el abriu, o entendimiento, entendimento, las as escrituras. escrituras. Hemos encontrado a Jesús, Encontramos Jesus, al ungido, o ungido, al Mesías, o Messias, en el templo, no templo, en el lugar no santísimo. lugar santíssimo. Y ahí nos estamos todos escuchando E aí estamos todos escutando esa enseñanza, esse ensinamento, la cual o qual nos está elevando esa fe está nos elevando essa fé para el rapto. para o rapto. Ahora, la parte física de los milagros Agora, a parte física dos milagres, cada vez van a creciendo. cada vez vão crescendo. Y ya llegará el momento E já chegará o en momento, donde allí, donde fue visto esa señora que salió empujando la camilla, ali onde foi vista essa senhora que saiu empurrando a maca, ya sana, já curada, todo eso va a estar elevando la fe tudo isso vai estar elevando a fé de las demás personas, das demais pessoas. porque ella pasaba a testificar. Porque ela passava para testificar. Por lo tanto, su testimonio Portanto, seu testemunho y las personas que le faltaba aumentar un poquito la fe para hacer la fila, e as pessoas que faltavam aumentar um pouquinho a fé para con fazer a eso fila,
le subía la fe a tal grado. Com isso subia a fé a tal grau. No, con esto sí yo Não, com isso sim eu voy a hacer esa fila. vou fazer essa fila. Con esto yo creo, porque si le pasó eso a ella, Com isso eu creio, porque se aconteceu isso com que está ela, peor que yo, que está pior que eu, ah, pues esto que tengo yo, então isso que eu tenho. esto es más fácil Isso é para mais fácil eso que está haciendo Dios allí en do ese que lugar. Deus está fazendo ali nesse lugar. O sea que siempre hay un testimonio Ou seja, que sempre há um testemunho para que la fe suba, para que a fé suba, ya sea para bendición, quer seja para a bênção, porque por otro lado, porque por outro lado, cuando los días de Ananías y Zafira, quando os dias de Ananias e Safira, esa parte essa parte de cuando se presentaron delante de Pedro de quando se apresentaram diante de Pedro, y ellos mintieron al Espíritu e eles Santo, mentiram para o Espírito Santo, vean, el Espíritu Santo allí veja, o Espírito Santo ali estaba en Pedro. estava em Pedro. Y cuando ellos mintieron al Espíritu E Santo, quando eles mentiram para o Espírito Santo, y e la Escritura nos muestra que murieron, a Escritura mostra que eles morreram, dice que entró temor diz que en el entrou pueblo. temor no povo. Ahora vean esa otra parte Agora veja essa outra parte. en cuanto a Quanto a algo algo de muerte física, de morte física, porque hay muerte espiritual. porque há morte espiritual. Pero vean esa muerte física allí, Mas veja, essa morte física ali hizo que entrara temor reverencial en el pueblo. fez que entrasse temor reverencial no povo. Todos andaban entonces derechitos, Todos então andavam direitinho. se dieron cuenta que el Espíritu Santo estaba allí en Pedro, Perceberam que o Espírito Santo estava ali como em una Pedro. persona, Como uma pessoa. como Ananías y Zafira, que Como- eran importantes, Como Ananias e Safira, que eram importantes. habían oído el mensaje del día de Pentecostés Tinha ouvido a mensagem do dia de Pentecoste. y conocían E conheciam que había descendido el Espíritu Santo allí en el aposento que o alto, Espírito Santo tinha descido ali no aposento por alto. testimonio de los apóstoles, de Pedro y los apóstoles. Por testemunho dos apóstolos, de Pedro, os apóstolos. ¿Cómo va a mentirle a Pedro, Como que vai mentir para Pedro? habiendo visto todas esas maravillas allí? Tendo visto todas essas maravilhas ali. De seguro pensaban, Seguramente pensava. pero si a Pedro lo conocemos, Mas se nós conhecemos Pedro, aquí no importa una mentirita, não importa que uma mentirazinha. porque ya Jesús no estaba. Porque Jesus já não estava. O sea, había que pensarlo 2 veces para mentirle a Jesús. Ou seja, era preciso pensar 2 vezes para mentir Pero para si este Jesus. es Pedro. Mas esse é Pedro. Eso, ese Pedro se había quitado la ropa cuando le apareció Jesús. Esse é Pedro, tirou as roupas quando apareceu Jesus. O sea, era una persona común. Ou seja, era uma pessoa comum. Quizás era el más atravesado que había allí, Talvez era o mais atrapalhado que tinha pero era el ali. que tenía las llaves del reino. Mas era quem tinha as chaves do reino. Ahora vean Agora vejam cómo eso allí como isso ali entró temor en el pueblo. entrou temor no povo. Ayer me escribió una hermana Ontem uma irmã me escreveu de una familia de uma família que tenía una hermana era que creyente, tinha uma irmã era crente, el esposo no es creyente, o esposo não é crente, pero le dejaba ir a la iglesia, mas a deixava ir à igreja. no le hacía problema. Não causava problema. Y el esposo E esse, o esposo, tenía su padre, tinha o seu pai, el cual o qual estuvo hablando en contra esteve falando contra de la enseñanza do ensinamento y de todo lo que Y- esa hermana estaba escuchando en la casa. e de tudo que essa irmã estava escutando em casa. Y miren lo que, voy a leer esa Veja, eu partecita vou ler ahí, essa partezinha aí, en donde onde ella, ela, vamos a ver aquí, vamos ver aqui, dice, una hermana hoy llegó a la iglesia diz uma irmã chegou à igreja y nos contaba que su suegro, e nos ¿ve? contava que seu sogro vem, O sea, es el papá del esposo, o pai do esposo, empezó hace muy poco tiempo começou há muito pouco tempo a hablar mal de los estudios a falar mal dos estudos que vos, o sea, de de vos, ou seja, de vós de, gravados, de mí, de mim, pero muy mal. mas muito mal. Y que hasta el esposo de la hermana, Que até o esposo da irmã, que no es creyente, que não é crente, pero nunca le hace problema, mas nunca causa problema, le decía al padre que se callara, dizia ao pai que calasse, que basta, que basta, que chega. dice que ya demasiadas barbaridades, Que disse que já falou bastante barbaridades. y le agarró un cáncer fulminante E lhe pegou um câncer fulminante y hoy se murió, e morreu hoje. pero que fue súper rápido. Mas que foi super rápido. Eso fue ayer. Isso foi ontem. Y el esposo, E o esposo, y que el esposo, e que o esposo, o sea, el hijo de ese señor, ou seja, o filho do Senhor y la e familia a família les dio temor
tiveram temor, porque saben por qué le pasó eso. porque sabem por que aconteceu isso. O sea, ellos sabían, Ou seja, eles sabiam, la familia del esposo, a família do esposo, que ese señor, el suegro de la hermana creyente, que esse senhor, o sogro da irmã crente, había hablado muy mal tinha falado muito mal. y que le decían, no hables así. E que dizia, não fales assim. Él no tenía nada, estaba bien Ele de não salud, tinha nada, ele estava bem de y saúde. le entró un cáncer fulminante y murió ayer. E entrou um câncer fulminante e morreu ontem. Y en toda la familia E em toda a família entró ese temor. entrou esse temor. O sea que ellos Ou seja, que eles, ya hoy de seguro me van a dar más información. já seguramente hoje vão me dar mais Querían informação, saber para ir queriam saber para ir y escudriñar, e esquadrinhar. porque ellos están conscientes Porque eles estão que conscientes eso que le pasó que isso que aconteceu com ele fue por hablar barbaridades en contra foi por falar barbaridades de contra la enseñanza. o ensinamento. Ahora vean cómo allí Agora vejam como Dios ali tomó el juicio Deus tomou o juízo el momento. no momento. y eso E isso me recuerda me lembra que en algún momento se cumplirá que em algum momento se cumprirá ese nombre que él escribió en ese estudio bíblico esse nome que ele escreveu nesse estudo bíblico de esa mujer que va a morir. dessa mulher que vai morrer. O sea que uno de estos años va a ocurrir eso, Ou seja, que destes anos vai ocorrer isso, porque cada vez se pone más porque a cada y vez más delicado, fica cada vez mais e mais delicado, aunque ya esa persona muerta espiritualmente. mesmo que essa pessoa já morreu espiritualmente. Y ya lo que queda es la parte física. O que resta é a parte física. Lo que se está esperando es, parece O que se está esperando parece que aqui, que llene todos los requisitos que preencha todos os para que requisitos, eso se cumpla ya. para que isso já se cumpra. Y ahora que se entiende el porqué, E agora que se entende vai por morir quê, essa pessoa. essa pessoa vai morrer. o sea que todo Dios lo hace Coisa que tudo Deus como faz por un propósito. com e por um O se propósito. puede llevar una persona antes de tiempo Pode levar uma pessoa antes do tempo para que no se pierda, para que não se perca, o para que no vaya a la obra que haya hecho, la dañe. ou para que não danifique a obra que ela fez. Por eso él decía, Por isso ele dizia, vamos a portarnos, pórtese bien, vamos nos comportar bem, se comporte bem, porque no vaya a ser que Dios le acorte sus días. porque não venha que Deus encurte os seus dias. Si es un escogido, pues se lo lleva Se for um escolhido, pois o y leva. entonces lo trae en la E resurrección. então traz a ressurreição. Pero si es una persona que su nombre puede ser borrado, Mas que se é uma pessoa que seu nome pode ser apagado, y en el programa divino no es para que sea borrado, e no programa de vida não é para que seja pues apagado, se lo lleva también. mas o leva também. Ahora, aquellos Agora, que aqueles están escritos solamente en el libro de la vida que estão escritos somente no livro da vida y están para ser borrados, e estão para serem apagados, entonces van a hacer las cosas então vão fazer as para que coisas su nombre sea borrado. para que seus nomes sejam Y apagados. ya después de ahí lo que queda, E já depois aí o que resta, si no es que no muere antes de la gran tribulación, e não é que morre antes da grande pues tribulação, morirá en la gran então tribulación. morrerá na grande tribulação. O sea que hemos visto Ou seja, que vimos cómo la fe como a fé puede ser elevada pode ser para elevada bendición de una persona, para a bênção de uma y por pessoa, otro lado podemos ver e por outro lado podemos cómo el ver juicio divino también puede entrar en la iglesia, como o juízo divino pode entrar na igreja, como entró en los días de Ananías y Zafira. como entrou nos dias de Ananias e Y Safira. entonces entra ese temor reverencial, E então entra esse temor y reverencial. entonces están más conscientes E então estão mais de conscientes que está en medio del pueblo en este tiempo final. de quem está no povo, no meio do povo neste tempo Esa final, es la columna de é a fuego, coluna el de pilar de fogo, o fuego. pilar de fogo. Y estamos en el lugar santísimo, E estamos no lugar santíssimo, en donde ahí el sol está pegando onde aí o sol está batendo en toda su plenitud. em toda a sua plenitude. La plenitud del Espíritu Santo, A plenitude do Espírito Santo, cuando el hermano Branham dice, quando o irmão Branham diz, este Espíritu Santo que tenemos, cuando este Espíritu Santo que tenemos, quando este Espírito Santo que temos, es que está en nuestro medio ahora mismo, Porque- en la persona del Espíritu Santo, que está agora mesmo na pessoa do Espírito Santo, cuando llega a ser encarnado en la persona de Jesucristo, quando ele chega a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, entonces le coronaremos como Rey de Reyes y Señor de Señores. então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O sea que Ou seja, que el Espíritu Santo, o Espírito Santo, la columna de a fuego, coluna de fogo, que le estuvo hablando allí a esa persona más arriba de donde estaba el hermano Branham, que esteve falando dessa pessoa mais acima de onde estava o irmão Branham, y después la vio descender al cuartito, e depois a viu descer no quartinho. todo eso llegará a la parte culminante Tudo isso chegará à parte de la culminante plenitud de Dios da plenitude de Deus en medio del pueblo. no meio do povo. Por consiguiente, Consequentemente, hay que tener un cuidado é preciso ter um cuidado y un temor, e um temor, no miedo. não medo. Más bien estamos acercándonos a nuestro Padre Mas Celestial. o melhor, nós estamos nos Eso es lo que aproximando nos do dá nosso seguridad. Pai Celestial, o que nos dá segurança. Pero aquellos que piensan Mas aqueles que pensam que esto es un juego, que isso é um jogo, uma lo cual brincadeira, Dios no está
está jugando, E Deus não está jogando, não está brincando. esto es serio, Isso é sério. pues piensan, Pois pensam, pero si ese es un muchachito mas esse é um rapazinho que nació aquí entre medio de nosotros, que nasceu aqui no nosso meio. imposible que Dios vaya a cumplir una cosa tan grande Como é possível que Deus vai cumprir uma coisa tão grande en un hombre como él. num homem como ele? Ahí es donde se van a dar Aí é onde contra vão la pared, bater contra a parede. porque Porque los días de Ananías y Zafira, os dias de Ananias e Safira, dice el hermano Branham, que se iban a repetir. disse o irmão Branham que iriam se repetir. Y cualquier persona puede decir, E qualquer pessoa pode dizer, pero ya que empiezan esos días, mas então que já comece esses yo les he dias. dicho ya que esos días ya están en medio del E pueblo. eu já disse que esses dias já estão no meio do povo. Recuerden que eso empieza en la forma espiritual. Recordem que isso começa na forma espiritual. Son personas São pessoas que ya han muerto que espiritualmente, já morreram ya han espiritualmente, cruzado la já línea, cruzaram a linha. y como he dicho, E como eu disse, hombres caminando o mujeres, homens ou mulheres caminhando, cantos de carne vestidos de ropa. pedaços de carne vestidos de roupa. O sea que esto es más serio Ou seja, que isso é mais sério de lo que nos podemos do imaginar. que podemos imaginar. Estamos en el cumplimiento más grande, Estamos no maior cumprimento, que fue lo que el reverendo William Branham precursó, habló, que foi o que o reverendo William Branham Profetizou. falou, profetizou, que vendría en este tiempo final en medio de la iglesia que viria neste tempo final no meio da igreja una manifestación plena del poder de Dios. uma manifestação plena do Lo poder que de se vio Deus. en parte en las 5 manifestaciones O que se viu em parte nas 5 manifestações será en toda su plenitud en este tiempo. será em toda a sua plenitude neste tempo. O sea que estamos viviendo, palpando Ou seja, que estamos vivendo, palpando la realidad de esa profecía a realidade dessa profecia en una gran carpa catedral, em uma grande carpa catedral, que es el cumplimiento, que é o cumprimento, la realidad a realidade de eso que fue visto en visión. disso que foi visto em visão. Hoy lo estamos palpando Hoje estamos palpando en medio del pueblo. no meio do povo. Bueno, Bom, ha sido para mí un privilegio poder enviar estas palabras de saludo foi para mim um privilégio poder mandar essas palavras de saudação aquí con esta hermosa familia Aquí del con esa el famosa reverendo Osvaldo, família do reverendo Osvaldo, Aparecido, Aparecido Natali, su esposa Miriam, sua esposa y Miriam, Leandro, Vanessa, y Vanessa, Carolina, Carolina, Christopher, Christopher y los nietos, e los os hijos, netos, os filhos, que van ya saliendo hacia el Brasil. que já vão saindo para o Brasil, Estuvieron con nosotros en estos días estiveram conosco nesses y dias aprovechamos acá e aproveitamos y aqui le estamos enviando esas palabras de saludo e estamos mandando essas palavras de a saudação todo el Brasil a todo o Brasil y a toda la América e a Latina y el toda a Caribe y América el mundo Latina, entero. o Caribe e o mundo inteiro. Así que sería la primera ocasión Assim que seria a primeira ocasião en que estamos traduciendo a la misma vez em que estamos traduzindo ao mesmo tempo el idioma español al portugués, do idioma espanhol para o português, aunque antes yo he estado en Brasil y me han traducido, mesmo que antes eu estive no Brasil e me traduziram. pero ya de lleno en el ministerio en esta etapa, Mas já em cheio no ministério nessa etapa, esta es la primera ocasión. essa é a primeira ocasião. O sea que ya esto nos puede dar un inicio Ou seja, que isso já pode nos dar um início como un ensayo como um ensaio. para cuando estemos en el Brasil. Amém. Quando estivermos no Brasil. Así que Dios les bendiga y les guarde Assim que Deus abençoe e os guarde y nos vemos pronto. e nos vemos em Mi breve. deseo es vernos en estos cuerpos Meu desejo é nos vermos nesses corpos y saludarnos e cumprimentá-los y compartir e compartilhar unos momentos en los lugares donde vayamos uns momentos nos lugares onde alrededor formos de la palabra. ao redor da palavra. Porque recuerden, Porque recordem, Brasil Brasil es muy amado por Dios. é muito amado por Deus. Que Dios les bendiga Que y les Deus guarde abençoe e os guarde a todos. a todos. Podemos colocarle como tema los truenos aumentándole la fe para el rapto a los escogidos de Dios.